Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Como todos los miércoles, es un verdadero placer recibir en la línea telefónica al director del portal de noticias capitalcdmx.org, el periodista, abogado Luis Eduardo Velázquez Chico. Amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. Buenas tardes, estimado Gerardo. Un gusto saludarte a ti y al auditorio en Sector FM. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, pues hemos visto este arranque de campaña, ya lo hemos visto y lo hemos platicado, lo hemos analizado desde que han comenzado. Llevamos ya poco más de 10 días de campaña, amigo. El Instituto Electoral del Estado de la Ciudad de México salió a platicar, salió a decir cómo iba a ser justamente esta campaña para buscar jefe de gobierno en la Ciudad de México. Han proyectado, más bien se ha dicho, han comentado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México cómo va a ser el formato. Y no sabes cómo me acordé de ti, queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico. La semana pasada decías que el formato apunta para que sea de verdad un debate, el primero de los debates, una cosa de verdad insufrible, infame, y va a ser este próximo domingo a las 8 de la noche. Por otra parte, amigo, bueno, pues hoy en Contragolpe, que publicas en Capital CDMX, pues dices que no hay árbitro. ¿Cómo está eso, querido amigo? Sí, Gerardo, no sé si recuerdes que la semana pasada platicábamos que en la Ciudad de México se estaba dando el fenómeno de que ya empezaba la propaganda, que ahora sí está permitido colocarla, pero no veíamos una movilización del aparato de Clara Brugada y tampoco del aparato de gobierno, que era algo que se preveía, ¿no? Pero esto derivado de la propia disputa que hay al interior de Morena, esta falta de unidad, donde Clara Brugada sigue sin poder conectar con las bases y pues no lograba poner su publicidad. Pero a partir de que empezó esta semana, vimos un fenómeno que no era el fenómeno deseado, que pusiera su propaganda, pero literalmente arrancándola de el opositor, lo cual se convierte, no solo es un delito aquí en la Ciudad de México, sino que se convierte en un verdadero foco rojo, porque es ya la antesala de una elección violenta. Y recordemos que en 2 semanas ya, el 1 de abril, iniciarán las campañas en las alcaldías, que es donde los candidatos y los equipos entran con todo al territorio, a andar caminando en las calles, y si este ritmo prevalece, pues no vamos a tener más que noticias de violencia, confrontación y lamentablemente de ciudadanos, ¿no? De capitalinos peleándose literalmente en las calles, porque desgraciadamente el Instituto Electoral Capitalino no ha logrado nunca hacer en este caso, ¿no? Yo diría, ¿por qué no existe, si tenemos cada 3 años elecciones, ¿por qué no existe un mecanismo en el que se puedan repartir esos espacios públicos de manera democrática? ¿Por qué tiene que ser a rajatabla, como salvajes, que este poste es mío y entonces, ya estás tú, te arranco y pongo el mío? Cuando salvaje caso, dices, como salvajes, como en la prehistoria, como con el mazo por delante. Es qué risa. Fíjate que yo alcancé a ver el domingo a la 1 de la mañana cómo pasaron grupos como así de estos chavos mal encarados, ¿no?
con varillas o con palos y empezaron a tirar propaganda, ¿no? Y también sobre algunos ejes he visto incluso propaganda de Clara Brugada, de Santiago Taboada, o sea, en los puentes que colocan, o puentes peatonales, o en los bajopuentes colocan también mantas, todas acuchilladas, destrozadas. Es terrible porque esa imagen gráfica de la propaganda destrozada es algo violento, y lo que nos demuestra es el ánimo de una campaña violenta, y eso es lo preocupante, porque además ayer la alianza opositora mandó un comunicado diciendo que les preocupaba, que ya estaba empezando a pasar esto en varios territorios, sobre todo en los que gobierna Morena, con las alcaldías. Se referían yo creo que estuvieron denunciando Venustiano Carranza, pero me imagino que también se referían a Iztapalapa, Iztacalco, zonas del oriente o Coajimalpa, ¿no? Donde tiene Morena su fuerte presencia, y de estos grupos que pasan, lo que estamos viendo, y eso sí hay que decirlo, es que es de los dos bandos. O sea, antes era la queja, esto siempre ha pasado, pero antes por lo menos teníamos a un gobierno que metía la pierna, ¿no? Y decía, a ver, tranquilos, ¿no? No voy a permitir que esto se me salga de control, vamos a hacer algunos protocolos, hacían mesas de diálogo, se sentaban, porque mira, eso es muy importante, porque ahorita lo que vemos es que parece que no hay nadie, ni el Instituto Electoral, ni el gobierno, o sea, no hay nadie. Entonces lo que vemos es en las calles a los militantes de los partidos, a los simpatizantes, partiéndosela entre ellos, y haciéndolo ahí en lo oscurito, en las noches, y decimos, ¿qué necesidad de que se esté dando este tipo de violencia? Porque además eso sí se puede salir de control, ¿no? De hecho, el comunicado de la alianza dice que sus diputados federales que ya han estado en campaña recorriendo territorio, de los candidatos federales, que ya han empezado a recibir amenazas de muerte. Entonces ya estamos hablando de que no nada más o sea, ese es el principal síntoma, ¿no? O sea, si no te dejan ni siquiera poner un pendón en un poste, pues ¿qué te puedes esperar cuando entres ahí caminando para entregar propaganda? Pues estás expuesto a todo, a un ataque de cualquier naturaleza. En la ciudad ya hemos vivido en muchas zonas actos violentos. En 2018 quedó marcado por el tema de Coyoacán, que fue el PRD contra Morena. Entonces, y justo el jefe de gobierno que hoy tenemos estaba en ese evento donde hubo violencia, y no es posible que él, que fue víctima de violencia, no empiece a hacer conciencia de lo peligroso que puede ser la ciudad y tome cartas en el asunto para decir, a ver, yo no voy a permitir que esto se salga de control. Pero pareciera que al contrario, su papel es hacerse de la vista gorda para dejar que sean los de Morena los que traten de intimidar a la alianza opositora. Pero por lo menos lo que yo he visto en el tema de propaganda es que la alianza opositora también está en un plan de no dejarse. Y si a esas vamos, pues vamos a tener un fenómeno muy violento que se le puede salir de las manos al gobierno actual, porque de los dos lados hay malosos, y de los dos lados hay gente gandalla, y de los dos lados saben operar de manera limpia y de manera sucia. Entonces, eso es lo peligroso, que están generando un clima de confrontación que se va a vivir en las calles, y eso creo que sí ya es muy peligroso. Oye, Luis Eduardo Velázquez Chico, director de capitalcdmx.org, lo que mencionas es muy delicado, querido amigo, porque si bien en otros procesos, como bien mencionas, hemos visto todo tipo de guerra política, el tema de hoy podría escalar a la violencia, y no solamente y lamentablemente aquí en la Ciudad de México creo que la ciudadanía lo percibe un poco lejos, el asunto de la violencia. Lo que hemos visto en algunos estados de la República, por ejemplo en Guerrero, hoy se da a conocer la noticia de que han asesinado a otro candidato allá en Guerrero. Entonces Guerrero está, yo creo que ya saliéndose de las manos, en ese proceso de salirse de las manos, todo el asunto de la violencia a los gobernantes de aquella entidad, de Evelyn Salgado, y obviamente pues de refilón a su papá, que pues lo vimos bailando muy, muy campechanamente, ¿no? El caso es que la violencia en la Ciudad de México, yo creo que si bien hay una percepción, creo que un poco de seguridad,
el que nos alcance la violencia de esa forma podría ser terrible y sí, sin control tremendo, y eso empañaría pues todo este proceso democrático, que lo que significa democracia, ¿no? Todo este proceso democrático en el que vamos a salir a votar el día 2 de junio, querido Luis Eduardo Velázquez Chico. Sí, es lamentable porque a lo que aspiraríamos es a que hubiera unas elecciones limpias, que hubiera propuestas, información, debate. A mí en realidad no me molesta para nada poder ver un pendón de Clara Brugada y uno de Santiago Taboada, porque hasta puedes contrastar y la imagen de cada uno, sus colores, cuál te llama más la atención. Más adelante cuando sean propuestas, por lo menos que el electorado tenga esa imagen, no esa oferta de decir, mira, pues me gusta más esto, me gusta aquello. Pero de verdad es terrible ver la ciudad y ves un pendón de Taboada y uno de Clara Brugada hecho trizas, y ves uno de Brugada y uno de Taboada hecho trizas. Es una imagen terrible para una ciudad que se presume democrática, con un gobierno que también se presume democrático, y ver a un instituto electoral agazapado. No sabemos dónde están los consejeros electorales, no han hecho campañas de difusión, que históricamente hacen campañas de publicidad en medios de comunicación, en medios digitales, más las pautas que tienen en radio y televisión, promueven el voto. Incluso llegan a poner en las mismas calles ellos también su propaganda de sal a votar, de por qué es importante salir a votar, de que es una obligación constitucional, y están siendo omisos en todo eso. Solo están sacando publicidad en el tema de los tiempos oficiales que le da la radio y la televisión, y no hay más, no encuentras nada. Incluso en otros años el Instituto Electoral ha sido premiado por sus campañas, siempre se ponían creativos, a lo mejor con una capacidad muy precaria de recursos, pero con mucha creatividad, es decir, va a ser un partido, y invitaban a votar. Tú dime hoy si has visto algún promocional o algo que digas, va a haber elección, que te llame la atención y que digas, oye, que va a haber elecciones. Nada, no hay nada, y eso es peligroso porque pues puede ser parte de una estrategia que está haciendo el gobierno en turno, de pues una manera pasiva, agresiva, que como te decía se puede salir de control, porque imagínate el día de mañana, si de por sí no hay promoción de la elección, pues mucha gente puede no enterarse y no salir a votar. Además, si empieza a haber violencia ya grave que trascienda, pues mucha gente se va a espantar y va a decir menos algo, ¿no? Y más en una ciudad donde se compra el voto, porque eso históricamente ha pasado, se compra el voto, se amenaza a los electores, a los líderes vecinales. Entonces, si ese va a ser el clima que impere, pues sí se pinta muy, muy preocupante la elección, porque pues, antes estaba el riesgo o el temor de que fuera una elección de Estado, donde veríamos al Estado, al gobierno de la ciudad, desplegando todo en favor de Clara Brugada, pero parece que su estrategia puede ser más bien la de buscar inhibir el voto e intimidar a la oposición y a cualquiera que piense distinto, para precisamente el resultado al final de cuentas, haya sido como haya sido, les favorezca. Y te lo digo porque históricamente para estas fechas ya había mesas de diálogo entre el Instituto Electoral, se firmaban convenios entre el Instituto Electoral y el gobierno de la ciudad, donde se pactaban reglas, formas, operativos de seguridad, y ahorita no hemos visto nada. ¿Y eso de qué servía? Porque muchos dicen, bueno, pues una mesa de diálogo, ¿para qué? Pues servía porque por lo menos ahí se sentaban día a día y pasaban un reporte, ¿no? Oye, pues hoy tuvimos un intento de golpes en Venustiano Carranza, ¿no? Ok, ¿quién tuvo la culpa? No, pues es que sí, se calentaron ahí los vecinos. Bueno, ¿cuál fue el problema? Bueno, vamos a resolverlo, vamos a dialogar y que ya no pase. Ok, y así como que por lo menos ahí le sacaban la amonestación a un partido, un candidato, y ellos ya hablaban con su gente, oigan, bájenle, ya se quejó, no hagan esto, no hagan lo otro. Y iba atemperando el clima. No dejaba de ser violento en algunos territorios, pero aún así había límites, ¿no? Pocas veces tenía que entrar la fiscalía a investigar, o la policía ahí a separar a los grupos, pero ahorita vemos que no hay nada. Entonces, cuando no hay nada, pues lo más fácil es que ahí en el territorio cada quien lo resuelva como pueda. Pero como te digo, el gobierno puede decir,
pues nos favorece, pero lo que no están midiendo es que del otro lado no están mancos, ¿no? O sea, así como están cerrados en números, también están empatados en todo, ¿no? Entonces, va a ser de pronóstico reservado el que se salgan a dar ahí literal a navajazo limpio, ¿no? Y eso es, yo creo que muy lamentable, porque en la Ciudad de México siempre las elecciones han sido una fiesta democrática, nunca ha habido estos sucesos de que atentaron contra un candidato o algo más grave, nunca ha habido un clima de esa naturaleza, ¿no? Sí ha habido amenazas, pleitos, ¿no? Incluso algunos conatos de violencia, algunos golpeados, pero no ha pasado de ahí. Y siempre se han sabido conducir, y hoy lo que vemos es que la misma autoridad está dando la espalda en todos los sentidos, ¿eh? Sin embargo, Luis Eduardo, bueno, pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer, bueno, pues parte de las reglas para el debate que vamos a ver el próximo domingo. Entonces, lo que tú dices de toda esta violencia que se está generando en las calles entre candidatos, el Instituto Electoral ha dicho que no se aceptan este tipo de diatribas, ¿no? Estos discursos de violencia, estos discursos de agresión. Entonces, yo creo que en lo que respecta, por lo menos, yo creo que al debate, vamos a ver un debate, pues como dices, aburrido y hasta cierto punto un poco, pues digamos, educado, si me permites la expresión, educado. Pero de ahí en fuera, pues sí estamos viendo un desparpajo tremendo, y no solamente ello. Hoy las elecciones, Luis Eduardo, se están centrando en lo que podría suceder a nivel federal y en la Ciudad de México. Pero vaya, tenemos alcaldías que serán votadas, tenemos diputaciones que serán votadas, y de eso, bueno, pues tampoco es que la gente sepa mucho. Retomo lo que decías, y que están como pretendiendo que la gente igual no se entere. Eso podría entenderse como un boicot electoral o un auto boicot electoral, para que la gente no salga a votar, no se entere mucho. Y ya sabemos que qué sucede cuando la gente no sale a votar, no se entera, no se ejerce este derecho. Entonces la democracia pues peluca, ¿no? Adiós democracia, y a quien le conviene que la gente no salga a votar es justamente al partido en el gobierno, Luis Eduardo. Sí, fíjate que no le conviene a nadie. Es un factor que incluso le puede jugar en contra al mismo Morena, ¿no? Al mismo gobierno le puede jugar en contra el que no haya desincentivar una elección. Porque pues la tarea siempre es la de, están obligadas incluso por ley a promover una elección. Tienen que poner presupuesto, ellos también tienen que destinar recursos para hacer campañas de comunicación social que promuevan el voto, ¿no? Para estas alturas la gente siempre ya estaba, incluso, y te lo digo, incluso había iniciativas ciudadanas o de instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico, donde hacían, yo recuerdo, siempre aparecía voto informado, y algunos análisis por parte de la UNAM. Hoy no hemos visto ni que la UNAM se meta nada, ¿no? Campañas de voto libre, de lucha contra la corrupción, la compra del voto. Yo no hemos visto nada. Nada es nada. No hay campañas que te promuevan, que te inciten. Y es triste, porque como hay una polarización, la mayoría de la gente lo que dice es, pues yo no quiero saber nada de los políticos, ni de la política, porque es puro ratero, todos son iguales. Y caen en ese pesimismo que obliga a que mucha gente diga, pues yo mejor no salgo a votar. Y eso es muy nocivo para la democracia, porque, en la ciudad siempre hemos tenido porcentajes más o menos como de 60% de participación. Pero aún así nunca se ha podido elevar, con todo y que se hacen esfuerzos para campañas, para que la gente salga. Pero ¿estás de acuerdo que una elección es como un día importante, una fiesta en la que te convocan a, oigan, hay que participar, estén pendientes, salgan, ¿no? Y eso es lo que debería de ser una campaña, una elección, que la gente estuviera motivada. Ahorita que estuviéramos pensando así como te organizas para ver
el Super Bowl, que dijeras, oye, vamos a organizarnos para el domingo ver el debate, ¿no? Y ahí nos ponemos una botana y escuchamos qué dicen y contrastamos ideas y debatimos y vamos viendo, ¿no? Le vamos viendo cuál nos convence más y va a haber 3 debates más y ahí vamos viendo. No, ni siquiera hay ese ánimo, ¿no? Se vuelve algo así como de, va a haber debate, pues qué aburrido, ¿no? No nos interesa, no nos importa. La misma autoridad electoral se encarga de que los debates sean aburridos, acartonados, para que le pongas 5 minutos y digas, ay, qué aburrido, ya cámbiale, ¿no? Entonces, sí vemos eso yo creo que con preocupación, que haya tanto desánimo por los principales responsables, que en este caso son las autoridades electorales y los partidos políticos. Eres un romántico, querido amigo. Imagina, ya veo ahí a la gente preparando la palomita y preparando el drinking y para ver el debate. Yo creo que eso nos mereceríamos como sociedad, como democracia. Sin embargo, sí lo veo como pues un tema muy romántico, y la verdad es que agradezco la visión de que nos has puesto en la mente sobre cómo podría ser el disfrutar o más bien el disfrutar de participar en una fiesta democrática como la que estamos a punto de vivir, una de las más importantes, yo creo que la más importante de los últimos tiempos. Hablemos de ello, querido amigo, pues una serie, una cascada, si me permite la expresión, una cascada de propuestas que se han aventado los candidatos, que si no más vallas, que las juventudes y todo, es como una grabación, ¿no? Con diferente voz, porque cada que hay elecciones escuchamos más o menos las mismas grabaciones, los mismos discursos, y ya cuando ahí tienen el poder, que habrá que preguntarse ¿para qué quieren el poder? Pues entonces la cosa es bien diferente. Y si no, bueno, no vayamos muy lejos, hay que voltear a ver los 4 años de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. Entonces nos vamos a dar cuenta que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace ya en el ejercicio del poder, Luis Eduardo. Sí, fíjate que es patético. Hoy que estaba viendo o recorriendo y revisando propaganda, decía, siempre nos ofrecen el cambio, ¿no? O sea, pasan 6 años y un nuevo cambio, ¿no? Y a veces es el que tiene el poder, ahora son los otros, y te preguntas y dices, ¿cuál cambio? ¿No? ¿Cuál cambio? Porque no vemos tampoco que haya propuestas para que digas, sí le van a entrar a corregir los problemas, ¿no? O sea, y como bien dices, llega un grupo y se olvida de lo que hubo en campaña, de lo que se decía, y ya, así como le pasó a Morena, llegó con una hace 6 años había mucha efusividad por la esperanza de un cambio, el movimiento y la llegada ni siquiera se hablaba de la transformación, ¿no? Pero se hablaba de la llegada de la izquierda para equilibrar, para ponerle fin a las malas prácticas y llegan y hemos visto lo mismo, si no es que peor. Entonces que ahorita vengan y te vuelvan a decir que ahí viene otra vez, viene un cambio. Sí, en parte entiendo por qué tenemos una sociedad tan apática, tan desencantada, tan desanimada, que prefiere ya obviarse estos procesos, ¿no? Evitarlos, así de caer en esta apatía, pero no se dan cuenta que ojalá esa fuera una solución, ¿no? Sí, claro. No participo, me hago un lado y me vale, pero no, o sea, al final el no participar de todas maneras te va a llegar tu factura. Ahí está tu factura por no haber participado, por no ser activo y hasta por ser apático, ¿no? Entonces por eso sí es importante mejor participar y sí buscar una manera de presionar a que de verdad, digo, cambio siempre va a haber, ¿no? No es pero justo hoy me preguntaba, ¿habrá algún momento en el que llegue un gobierno en el que se siente esa tranquilidad de decir, ¿no? Que sigan en el poder, ¿no? Sería yo creo que algo muy bueno, porque digo, es lo que ahorita han intentado hacer, pero con resultados muy negativos y por la fuerza, ¿no? O sea, que siga la transformación, sí, pero que siga, ojalá ese fuera el ánimo, ¿no? Que ahorita estuviéramos en un ánimo de que una gran mayoría estuviera, sí, claro, que siga, porque vamos muy bien, ¿no? Pero el resultado es adverso totalmente.
Bueno, mucha publicidad política, aquí hay un marketing político de verdad increíble y creo que están aplicando o le están apostando a que una mentira dicha 1000 veces se convierte en un tipo de verdad. Entonces a mí me parece eso. Con respecto a los alcaldes, a las alcaldías que están en juego, Luis Eduardo Velázquez Chico, bueno, pues y quiero insistir ahí, no hay si no hay propaganda, o lo que poco hay de propaganda de los candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México, se diluye, pues ahora la propaganda o la forma de hacerle saber a la gente qué alcaldías estarán en disputa o qué municipios, o vaya, se convierte, es aún una chamba aún más pesada, y la gente pues ni se va a enterar, ¿no? Yo creo que la gente cuando vaya a votar, Luis Eduardo, va a votar solamente por colores, porque ni siquiera pregunten, ni siquiera podrían conocer siquiera, no sé, a mí se me ocurre pensar el nombre de las personas que están pretendiendo algunas alcaldías, ¿no? A mí me parece increíble que ni siquiera eso tengamos como electores, tengamos el privilegio de saber quiénes, y por parte de las autoridades la poca decencia de hacernos saber quiénes son, y ni siquiera los candidatos que están ahí pretendiendo gobernar algunas alcaldías, pues ni siquiera están en campaña. Pues digo que empezarán el día primero el 1 de abril, pero vaya, todo este juego político se va diluyendo con estas prácticas tan deleznables que lo único que afectan es la democracia en México, Luis Eduardo. Sí, creo que la van a tener muy difícil los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, para poder tener presencia, para poder darse a conocer su imagen, su propuesta, debido a que van a estar peleando los espacios con esta violencia, ¿no? O sea, pues imagínate que subes una lona y en 24 horas ya la bajaron. O en menos horas ya la bajaron. Pero además es un absurdo. Es un juego sucio muy gacho, ¿no? Es un juego sucio muy gacho. Y que nos cuesta, porque además le está costando a las finanzas. O sea, esta gente que se dedica a tirar la propaganda, o sea, porque hay unos que lo hacen hasta que por valor cívico, que porque supuestamente estás ensuciando nuestra vista urbana, ¿no? Estás afectando, entonces voy y lo quito. Y dices, pero no te pones a pensar que están invertidos ahí recursos públicos, y estar tirando todos los días recursos públicos a la basura por una cuestión de meramente de negligencia, ¿no? De quienes están en el poder. Poca empatía, ¿no? Sí, además, yo creo que hoy se ha refrendado más esta ciudad con sus cacicazgos, ¿no? Es así de, pues aquí no entra nadie. Y a mí lo que se me hace más preocupante es eso, que antes era un fenómeno así de, pues el cacique de acá, que se pone muy loco, muy violento, o el de por allá, así. Pero ahorita ya es todos en la misma dinámica, ¿no? O sea, porque el frente está diciendo lo mismo. Pues si no me dejas entrar a Iztapalapa, pues aquí no te voy a dejar entrar a Álvaro Obregón, ¿no? Y tú no, o sea, ya están en un lío en una dinámica de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Y eso a dónde nos va a conducir? ¿A qué nos va a llevar ese tipo de violencia? O sea, porque te dijeras, bueno, pues es que eso es lo que quieren, pero entonces ya no vamos a tener literalmente una elección donde gane el que es mejor, sino va a ser el que fue más violento, ¿no? En la campaña. Y eso es una pésima señal. Imagínate con el clima de inseguridad que hay en el país, el clima que hay de inseguridad aquí en la Ciudad de México, pues no debería de ser así. Digo, la oposición a lo mejor dice, pues nomás nos estamos defendiendo, ¿no? Pero dices, sí, pero de alguna manera también estás abonando a ese clima de violencia. Y no hay manera de que se contrarresten las cosas o se equilibren. Y esto se va a poner peor cuando empiecen las alcaldías, porque ese sí ya es una pelea ahí cuerpo a cuerpo, entre vecinos, entre líderes de las colonias, porque empiezan así de,
no, pues que aquí no, en esta calle que quiere venir tal candidato, no, no lo dejen pasar, y no, menos acá, y aquí que no se pare, un evento aquí no, y llegan los golpeadores y a sacarlos, o sea, si ese va a ser el ritmo, no, va a ser terrible, terrible para la ciudad que se manifiesten así las campañas políticas, y, y sí se corre un riesgo de que suceda, ¿no? Porque vemos que está muy crispado el ambiente político y no hemos visto que manifiesten el tema de la seguridad. Y, y también, o sea, fíjate, en otras elecciones, veto a saber qué diagnósticos internos traen, pero a mí me ha llamado la atención que ya, por ejemplo, Clara Brugada en algunos eventos trae vallas. Eso nunca pasaba, nunca. O sea, los candidatos de la izquierda hacían sus eventos sin vallas. Las vallas las ponían justo cuando llegaban al poder. O sea, de candidatos, órale, que todos se me acerquen. Y llegando al poder, vallas, ¿no? Todos para atrás. Hoy son candidatos y ya estamos viendo esquemas de seguridad así, de vallas. Ya no se pueden acercar a los candidatos. Pero estoy hablando de Morena incluso. Entonces, pues ¿a qué le temen? O sea, ¿a qué le temen? A mí me dijeron, por ejemplo, del equipo de Santiago Taboada que hasta ahorita no ha querido aceptar seguridad. Pero yo creo que sí ya va a empezar a pedir seguridad. Pues imagínate, qué, qué negativo se vuelve ya un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Que tienes que llegar y con un perímetro de mucha seguridad para que casi nadie se le acerque a los candidatos. Digo, siempre lo hay. Yo todas las elecciones que he cubierto, siempre hay fuertes dispositivos de seguridad, porque sí, en el territorio se mete de todo. Sí se vuelve peligroso para los candidatos. Pero ahorita, por ejemplo, del lado de Taboada estaban pensando en no requerir, ¿no? Pero ya así como están viendo el escenario, seguramente van a tener que requerir, porque no va a faltar algún lugar en el que se meta y le intenten hacer algo, ¿no? Y eso ya se vuelve muy peligroso. Con que le toquen un pelo a un candidato, va a empezar a descomponerse la elección. Oye, pero bueno, pues si han, la misma Claudia Sheinbaum, en la firma que hicieron, la firma compromiso en el episcopado, pues ha desconocido la espiral de violencia que se vive en México y ha dicho, bueno, pues se replica la diatriba de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, de que bueno, pues no, es que no hay tal inseguridad y lo que vemos en Guerrero se replica, bueno, pues en otras entidades y aquí en la Ciudad de México, pues estamos a punto de vivir ya esos niveles de inseguridad y de violencia en este proceso electoral, querido amigo. Sí, yo creo que ya es algo que se tiene que plantear de manera seria. Hasta el momento creo que solo han dicho por ahí que sí, vamos a hacer ahí un operativo, pero no dan certeza de las acciones que se van a realizar. Y justo yo digo que ese es el momento clave. Estamos en un momento en el que se pueden poner acciones para blindar a la ciudad en un futuro, porque así como se están poniendo las cosas en varios estados del país, pues ya no tarda en que aquí sucedan las mismas situaciones, ¿no? Desgraciadamente esa es la realidad, que no vemos condiciones para que se pueda mejorar el ambiente. Y algo que está afectando mucho es justo esta falta de diálogo, que eso es lo que está impidiendo cualquier tipo de avance, porque antes era justo por la vía del diálogo como se llegaban a los acuerdos, ¿no? Empezaban a haber broncas y ya, ¿no? Las autoridades empezaban a meterse y a ver, ya, párenle, ¿no? A ver, Gerardo, no te estés peleando, a ver tú, Luis, cálmate, y pues ya, no, bueno, ya se calmaban y órale, a seguirle, pero ahorita el mensaje es, no, pues no hay nadie, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo incluso en las calles. Por ayer andaban circulando en redes un video donde Federico Dorin, que anda recorriendo el distrito 15 federal para la elección que se en Benito Juárez, en lo federal, entró a una tienda y en la tienda ahí un profesor, bueno, como dueño de la tienda, profesor de la UNAM, le empieza a gritar así de, no, son unos ineptos, corruptos, mafiosos, no sé qué, sálganse de mí, ¿no? O sea, dices,
ese no puede ser el nivel de diálogo que debemos de tener. Tiene que prevalecer el respeto. Está bien, yo no le voy al PAN, yo no le voy a Morena, pero no por eso van a llegar y los voy a sacar a patadas, ¿no? Les voy a aventar agua o sea, ¿por qué llegar y luego insultar? ¿Aventar agua como perros, amigo? Sí, casi, ¿no? Y dices, mira, muchos dirán, no, pues qué bueno, se lo merecen los políticos, ¿no? Pero, pero dices, no, pero no puede ser ese el ánimo, ¿no? Porque, pero esto te habla de la crispación que hay, del fenómeno de la polarización que hay, que hace que ya se descalifique así a cualquiera, ¿no? Entonces ya estamos en un nivel de, están cegados, ¿no? Los mismos ciudadanos. Y si ese va a ser el ánimo, pues imagínate cuando ya esté la efervescencia y pues no hay que olvidar que seguimos siendo vecinos, seguimos siendo capitalinos, coexistimos, cohabitamos. Entonces, pues sí, está bien, tú le vas a ese partido, yo le voy al otro, pero no pasa nada, podemos dialogar. Al final, a los dos nos está afectando que no hay agua, ¿no? Y pues mejor cómo le hacemos para presionarlos, para que se pongan de acuerdo y resuelvan, ¿no? En lugar de estarnos peleando porque, no, que el tuyo es peor, no, pues que el tuyo es peor, ¿no? ¿no? Los problemas ahí siguen, ¿no? Es como ir pateando el bote, pero eso es lo que estamos viendo, desgraciadamente. Y, y si eso se mantiene, o sea, si esa tónica se mantiene, pues no, o sea, vamos a llegar a momentos en los que va a ganar solo el que tenga mayor fuerza, no necesariamente el mejor, y eso también se vuelve preocupante a futuro, porque lejos de que se puedan recomponer las cosas y cumplir lo que prometen, como esto de un cambio, pues se vuelve todavía más difícil, ¿no? O sea, no veo condiciones para que alguien tenga esa capacidad de dialogar, de tender puentes, de decir, y tampoco de los candidatos, ¿no? Porque yo no he visto por ahí, por ejemplo, pues Brugada o Taboada incluso que se manifiesten de manera seria, ¿no? Se manden un mensaje de, oye Clara, pues, ¿qué te pasa, no? Dile a tu gente que, ¿por qué me anda tirando toda mi propaganda, no? O de Brugada diciéndole a Taboada, oye, pues calma a tu gente, ¿no? O sea, porque desde ahí empieza el respeto, ¿no? Moral a la autoridad. Ellos son ahorita los que van a asumir la autoridad, ellos pueden hablar con su gente, con sus equipos, con sus oigan, ¿quién está mandando tirar la propaganda? No la tiren, respétenla, o no caigamos en el mismo juego, y poner y marcar la diferencia. Pero también si se hacen los de, no, pues tampoco digas nada porque nosotros también estamos haciendo lo mismo, pues ya se vuelve más complicado, ¿no? Qué cosa, amigo. Oye, por último, todo este asunto electoral está acaparando la atención de todo el mundo, los análisis y todo, pero también suceden otros temas importantísimos en la Ciudad de México. Por ejemplo, lo que sucedió ayer, ¿no? La agresión de policías a gente que se manifestaba, gente invidente que se estaba manifestando. Entonces, bueno, pues ha sido objeto más de burla que de análisis y de saber qué está pasando y cómo es el abuso de poder también en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues no veían lo que hacían, he leído chistes así, no veían lo que hacían, era la justicia ciega, cosas así, que la verdad es que lejos podría sacarte una risa momentánea, pero ya cuando te pones a analizar el trasfondo, la verdad es que es un tema muy delicado lo que sucedió el día de ayer con esta manifestación que fue reprimida por policías y estas agresiones a gente invidente por parte de policías, Luis Eduardo. Sí, bueno, nuestra policía siempre ha sido bruta, ¿no? Nuestra policía no deja de ser, ni dejará de ser bruta. Qué bonito adjetivo de ser bruta, qué palabra tan increíble. Es que en realidad por eso se han creado tantos protocolos, porque el abuso de la fuerza genera este tipo de problemas, ¿no? Es una... Y ahí de lo que se habla, pues es de brutalidad. ¿Cómo puedes entender tú que un cuerpo que tiene mayor herramientas, estrategia, mayor capacidad numérica, cuando ataca a un grupo menor, que además es con alguna discapacidad y sin estrategia, ¿no? Pues o sea, lo que va a suceder es un acto de brutalidad, ¿no? Es un acto de brutalidad, y la policía siempre ha sido bruta, porque siempre se había ido, por eso se ha ido capacitando poco a poco cada vez más a los elementos, porque ellos antes estaban, este famoso cuerpo de granaderos de antes estaba hecho para atacar de manera brutal a
a quien le ordenaran, ¿no? Oye, pues están esos manifestantes, hay que quitarlos, y pues no entraban pidiendo permiso, no entraban a despedazar al que vieran enfrente. Poco a poco se fue, justo con actos brutales que nos han tocado ver en la ciudad, se ha ido eso acabando, castigando, porque justo lo que se hacía era sancionar al policía, ¿no? Oye, pues abusaste de tu fuerza, y por eso hay protocolos de uso de la fuerza, ¿no? Porque tú está bien que tú eres la autoridad, tienes mayor capacidad de fuerza, pero tienes que justificar el momento en el que aplicas esa fuerza para no incurrir en los abusos de autoridad o en actos brutales como golpear a unos invidentes. Y te digo que sigue siendo bruta porque yo ya recuerdo hace muchos años también, por ahí justo a los invidentes del metro, cuando estaban haciendo lo de el reordenamiento de los ambulantes del metro, en el metro siempre ha habido una buena organización de vendedores informales invidentes, y muy aguerridos que eran los que se organizaban ahí para vender en algunas líneas. Creo que ya se han ido reduciendo, pero eran muy aguerridos también. Y hubo un tiempo que cuando los quisieron reordenar, salieron a protestar y la policía también reaccionó con fuerza contra ellos. Porque también ellos, me imagino que por su condición de no poder ver, son más proclives a también ellos agredir, ¿no? Justo no ven, y al que tienen enfrente o que siguen, agreden. Pero se vuelve algo muy, muy, muy complejo, ¿no? El diálogo con esos grupos, y desde entonces ya los habían golpeado. Aquí lo que vemos es que también otro órgano que está, quién sabe dónde esté, la famosa Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tampoco existe, ¿no? Está anulada, así como el Instituto Electoral. O sea, o sea, antes había recomendaciones y decían, oye, policía, a ver qué pasó, no puedes estar golpeando así, agrediendo. Y llevamos 4 años o más que no dicen ni pío de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Sí, casi, pues, nosotros no estamos, no vimos, no sabemos qué pasó. Y eso sí se vuelve también muy grave, porque a lo que vamos hay esta especie de anarquía, de que pues puede pasar cualquier cosa. Y las autoridades, obviamente, eso sí sé que también cambió en esta administración. Por ejemplo, en el caso del actual policía, me dicen que Omar García Harfuch sí se volvió muy protector de todos sus elementos, ¿no? O sea, no permitía que ninguno de sus elementos fuera sancionado, castigado, o mucho menos preso al participar en un acto donde por poner orden abusaran de su fuerza. No, y eso es muy riesgoso, porque sí, por una parte es bueno que el jefe de la corporación cuide a sus elementos, pero sí debe de haber sanciones cuando un elemento comete un acto brutal. Se debe de reordenar eso, porque si no es también darles una licencia para que cometan sus barbaridades. Y eso sí afecta a todos, y es un retroceso, porque se ha trabajado muchísimo en estos protocolos de uso de la fuerza, por eso se les ha capacitado, por eso se les explica, por eso se les dan cursos, técnicas para poder controlar, someter, y es ir hacia atrás cuando siguen pasando este tipo de cosas y que no hay sanción, no hay nada, y mucho menos no hay un órgano como la CDH que tiene que intervenir para decir, a ver, esto es grave y no tiene por qué repetirse. O sea, y te digo porque en la Ciudad de México tenemos muchas historias de eso. El News Divine es una historia de eso. Brutalidad policíaca, así murieron, y por eso la CDH fue la que entró, metió la pierna y le dijo a Marcelo, a ver, esto es muy grave y no puede volver a pasar. Y terminó en que destituyeron a los titulares de la Fiscalía, de la Procuraduría entonces, de la Policía, al alcalde. O sea, eran otros momentos en los que la autoridad ejercía su autoridad, pero también había órganos autónomos que les decían, oye, párale, ¿no? Esto no puede estar pasando. Y aquí lo grave es que no pasó nada. No pasó nada. Disculpe usted, y hasta ahí se acabó. Amigo mío, pues agradecerte estos minutos que te tomas,
que nos regalas para tu análisis, para que te podamos escuchar y podamos también, pues sopesar la realidad en la que estamos parados y así tomar una mejor decisión. Informarnos a través de capital-mediocdmx.org, puntual seguimiento a las actividades de todos los candidatos, por lo menos de los tres ahorita, ya más adelante, ya que se abran las elecciones el 1 de abril para el resto de las candidaturas, seguramente tendremos todo el relato a través de capitalcdmx.org de lo que está sucediendo en los temas de la capital. Ahí están los temas de la capital, ahí está lo más importante, lo más relevante, con análisis, con notas, las crónicas de Alberto Cuenca, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Y bueno, pues informarse ahí. Amigo, ¿dónde te siguen? Y el canal de WhatsApp. Sí, mire, el canal de WhatsApp es Capital CDMX. Y así nos pueden encontrar en las demás redes sociales, y a mí como Luis Eduardo Velázquez. Y sí, estaremos por ahí haciendo una curaduría de toda la información que salga, porque va a ser muchísima la información que se dé ya con todos los candidatos, pero sí que tengan el mayor número de elementos para poder tomar una buena decisión el 2 de junio. Amigo, mandarte un abrazo, decirte gracias y bueno, pues que tengas una estupenda noche, y si así tiene que ser, la siguiente semana seguiremos platicando de estos y más temas aquí en Contragolpe de capitalcdmx.org, esta vez a través de sectorfm.com. Amigo, gracias, extraordinaria noche para ti. Con gusto, estimado Gerardo, y un abrazo para todos. No se vayan, aquí en sectorfm.com todavía tenemos más. Capital CDMX presentó capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación, como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Gran Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente compuesta principalmente de volcanes, y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com
No es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com